No muy lejos estaba su isla, de la que Bilbo nada sabía, y allí, en un escondrijo, guardaba algunas obras miserables y una cosa muy hermosa, muy maravillosa. Tenía un anillo de oro, un anillo precioso. Mi regalo de cumpleaños, murmuraba, como había hecho a menudo en los oscuros días interminables. Eso es lo que ahora queremos, sí, lo queremos. Lo quería porque era un anillo de poder, y si os lo poníais en el dedo, erais invisibles. Solo a plena luz del sol podrían veros, y solo por la sombra, temblorosa y tenue. Mi regalo de cumpleaños. Llegó a mí el día de mi cumpleaños, precioso mío. Así monologaba Gollum. Pero nadie sabe cómo Gollum había conseguido aquel regalo, hacía siglos, en los viejos días, cuando tales anillos abundaban en el mundo. Quizá ni el propio amo que los gobernaba a todos podía decirlo. Al principio Gollum solía llevarlo puesto hasta que le cansó, y desde entonces lo guardó en una bolsa pegada al cuerpo, hasta que le lastimó la piel, y desde entonces lo tuvo escondido en una roca de la isla, y siempre volvía a mirarlo. Y aún a veces se lo ponía, cuando no aguantaba estar lejos de él ni un momento más, o cuando estaba muy, muy hambriento, y harto de pescado. Entonces se arrastraba por pasadizos oscuros, en busca de trasgos extraviados. Se aventuraba incluso en sitios donde había antorchas encendidas que lo hacían parpadear y le irritaban los ojos. Estaba seguro, oh, sí, muy seguro. Nadie lo veía, nadie notaba que estaba allí hasta que les apretaba la garganta con las manos. Lo había llevado puesto, hacía solo unas pocas horas y había capturado un pequeño trasgo. ¿Cómo había chillado? Aún le quedaban uno o dos huesos por roer, pero deseaba algo más tierno. Muy seguro, sí, se decía. No nos verá, ¿verdad, precioso mío? No, y la asquerosa espadita será inútil, sí, bastante inútil. Eso es lo que escondía en su pequeña mollera malvada mientras se apartaba bruscamente de Bilbo y chapoteaba hacia el bote, perdiéndose en la oscuridad. Bilbo creyó que nunca lo volvería a oír. Aún así, esperó un rato, pues no tenía idea de cómo encontrar solo el camino de salida. De pronto, oyó un chillido. Un escalofrío le bajó por la espalda. Golem maldecía y se lamentaba en las tinieblas, no muy lejos. Estaba en su isla, revolviendo aquí y allá, buscando y rebuscando en vano. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sollozaba. Se ha perdido, precioso mío, perdido, perdido. Maldíganos y aplástenos, mi precioso, se ha perdido. ¿Qué pasa? Preguntó Bilbo. ¿Qué has perdido? No tiene que preguntarnos, no es asunto suyo, no, Gollum. Chilló Gollum, perdido, perdido, Gollum, Gollum, Gollum. Bueno, yo también me he perdido y quiero saber dónde estoy. Gané la pugna y tú hiciste una promesa. Así que adelante. Ven y condúceme fuera, y luego, sigue buscando. Aunque Gollum parecía inconsolable, Bilbo no lo compadecía demasiado, tenía la impresión de que una cosa que Gollum quería tanto no podía ser nada bueno. Vamos, gritó. No, aún no, precioso. Le respondió Gollum. Tenemos que buscarlo pues se ha perdido, Gollum. Pero no acertaste mi última pregunta e hiciste una promesa, dijo Bilbo. Nunca lo imaginé, dijo Gollum. De repente un agudo siseo brotó de la oscuridad. ¿Qué tiene en los bolsillos? Que nos lo diga. Primero tiene que decirlo. Hasta donde Bilbo sabía, no había ninguna razón particular para no decírselo. Más rápida que la suya, la mente de Gollum había cazado en el aire un presentimiento, pues durante siglos había estado preocupada por esa única cosa, temiendo siempre que se la quitaran. Pero la demora impacientaba a Bilbo. Al fin y al cabo, había ganado el juego, con bastante limpieza, y corriendo un riesgo terrible. Las preguntas eran para acertarlas, no para decirlas, dijo. Pero no fue juego limpio, dijo Gollum. No era un verdadero acertijo, precioso, no. Oh, bien, si se trata de preguntas corrientes yo he hecho una antes, respondió Bilbo. ¿Qué has perdido, quieres decirme? ¿Qué tiene en los bolsillos? El sonido llegó siseando más agudo y fuerte, y como Gollum estaba mirándolo, Bilbo vio alarmado dos pequeños puntos de luz que lo observaban. A medida que la sospecha crecía en la mente de Gollum, la luz le ardía en los ojos con una llama descolorida. ¿Qué has perdido? Insistió Bilbo. Pero la luz en los ojos de Gollum era ahora un fuego verde y se acercaba con rapidez. Gollum estaba de nuevo en el bote, remando como desesperado de vuelta a la orilla, y tal era la rabia por la pérdida y la sospecha que tenía en el corazón, que ya no le atemorizaba ninguna espada. Bilbo no podía adivinar qué había maquinado la malvada criatura, pero vio que todo estaba descubierto, y que Gollum pretendía terminar con él, sea como fuere. Justo a tiempo se volvió y corrió a ciegas, subiendo el pasadizo que había bajado antes, manteniéndose pegado a la pared y tocándola con la mano izquierda. ¿Qué tiene en los bolsillos? Bilbo oyó el siseo fuerte detrás de él, y el chapoteo cuando Gollum saltó del bote. ¿Qué tengo yo? Me preguntó, se dijo, mientras avanzaba jadeando y tropezando.
Se metió la mano izquierda en el bolsillo. El anillo estaba muy frío cuando se le deslizó de pronto en el dedo índice con el que tanteaba buscando. El siseo estaba detrás, muy cerca. Bilbo se volvió y vio los ojos de Gollum como pequeñas lámparas verdes que subían la pendiente. Aterrorizado, intentó correr más rápido y cayó cuán largo era, con la pequeña espada debajo del cuerpo. Gollum estuvo enseguida sobre él. Pero antes que Bilbo pudiese hacer algo, recuperar el aliento, levantarse o esgrimir la espada, Gollum pasó de largo sin prestarle atención, maldiciendo y murmurando mientras corría. ¿Qué podía significar esto? Gollum veía en la oscuridad. Bilbo alcanzaba a distinguir la luz pálida de los ojos, aún desde atrás. Se levantó, dolorido, envainó la espada, que ahora brillaba débilmente otra vez, y con mucha cautela siguió andando. Parecía que no se podía hacer otra cosa. No convenía volver arrastrándose a las aguas de Gollum. Quizás si lo seguía, Gollum lo conduciría sin querer hasta alguna vía de escape. Maldito SSEA. Maldito SSEA. Maldito SSEA. Siseaba Gollum. Maldito bolsón. Se ha ido. ¿Qué tiene en los bolsillos? Oh, lo suponemos, lo adivinamos. Precioso mío. Lo ha encontrado, SSI con acento agudo, tiene que tenerlo. Mi regalo de cumpleaños. Bilbo aguzó el oído. Por fin estaba empezando a adivinar. Apresuró el paso, acercándose a Gollum por detrás hasta donde se atrevió. Gollum corría aún deprisa, sin mirar atrás, pero volviendo la cabeza a los lados, como Bilbo podía ver por el pálido reflejo de luz en las paredes. Mi regalo de cumpleaños. Maldito. ¿Cómo lo perdimos, precioso mío? Sí, eso es. Maldito sea. Cuando vinimos por aquí la última vez, cuando estrujamos a aquel asqueroso jovencito chillón. Eso es. Maldito sea. Se nos cayó, después de tantos siglos y siglos. No está, Gollum. De pronto Gollum se sentó y se puso a sollozar, con un ruido silbante y gorgoteante, horrible al oído. Bilbo se detuvo, pegándose a la pared de la galería. Pasado un rato, Gollum dejó de lloriquear. Parecía tener una discusión consigo mismo. No vale la pena volver a buscarlo, no. No recordamos todos los lugares que hemos visitado. Y no serviría de nada. El bolsón lo tiene en sus bolsillos. El asqueroso fisgón lo ha encontrado, lo decimos nosotros. Lo suponemos, precioso, solo lo suponemos. No podemos estar seguros hasta encontrar a la asquerosa criatura y estrujarla. Pero no conoce las virtudes que tiene, ¿verdad? Solo lo guarda en los bolsillos. No lo sabe y no puede ir muy lejos. Se ha perdido el puerco fisgón. No conoce la salida. Eso fue lo que dijo. Así dijo, sí, pero es un tramposo. No dice lo que piensa. Lo sabe. Conoce el camino de entrada. Tiene que conocer el de salida. Está más allá de la puerta trasera. Hacia la puerta trasera, eso es. Los trasgos lo capturarán entonces. No puede salir por ahí, precioso. SS, Gollum. Trasgos. Sí, pero si tiene el regalo, nuestro regalo de cumpleaños, entonces los trasgos lo tomarán, Gollum. Descubrirán sus propiedades. Nunca más estaremos seguros, Gollum. Uno de los trasgos se lo pondrá y no lo verá nadie. Estará allí, pero nadie podrá verlo. Ni siquiera nuestros más agudos oyos, y se acercará escurriéndose y engañando y nos capturará, Gollum. Gollum. Dejemos la charla, precioso, y vayamos deprisa. Si el bolsón se ha ido por ahí, tenemos que apresurarnos y verlo. Vamos. No puede estar muy lejos. Deprisa. Gollum se levantó de un brinco y se alejó bamboleándose, a grandes zancadas. Bilbo corrió tras él, todavía cauteloso, aunque ahora lo que más temía era tropezar de nuevo y caer haciendo ruido. Tenía en la cabeza un torbellino de asombro y esperanza. Parecía que el anillo que llevaba era un anillo mágico, te hacía invisible. Había oído de tales cosas, por supuesto, en antiguos relatos, pero le costaba creer que en realidad él, por accidente, había encontrado uno. Siguieron adelante, Gollum avanzando a los trompicones, siseando y maldiciendo, Bilbo detrás, tan silenciosamente como puede marchar un hobbit. Pronto llegaron a unos lugares donde, como había notado Bilbo al bajar, se abrían pasadizos a los lados, uno acá, otro allá. Gollum comenzó enseguida a contarlos. Uno a la izquierda, sí. Uno a la derecha, sí. Dos a la derecha, sí, sí. Dos a la izquierda, eso es. Y así una vez y otra. A medida que la cuenta crecía, aflojó el paso sollozando y temblando. Pues cada vez se alejaba más del agua, y tenía miedo. Los trasgos acechaban quizá, y él había perdido el anillo. Por fin se detuvo ante una abertura baja, a la izquierda. 7 a la derecha, sí. 6 a la izquierda, bien. Susurró. Este es.
Este es el camino de la puerta trasera. Aquí está el pasadizo. Miró hacia adentro y se retiró, vacilando. Pero no nos atreveremos a entrar, precioso, no nos atreveremos. Hay trasgos allá abajo. Montones de trasgos. Los solemos. Ese es. ¿Qué podemos hacer? Malditos y aplastados sean. Tenemos que esperar aquí, precioso, esperar un momento y observar. Y así se detuvieron. Al fin y al cabo, Golem había traído a Bilbo hasta la salida, pero Bilbo no podía cruzarla. Allí estaba Golem, acurrucado justamente en la abertura, y los ojos le brillaban fríos mientras movía la cabeza a un lado y a otro entre las rodillas. Bilbo se arrastró, apartándose de la pared, más callado que un ratón, pero Golem se enderezó enseguida y venteó en torno y los ojos se le pusieron verdes. Siseó, en un tono bajo aunque amenazador. No podía ver al hobbit, pero ahora estaba atento, y tenía otros sentidos que la oscuridad había aguzado: olfato y oído. Parecía que se había agachado, con las palmas de las manos extendidas sobre el suelo, la cabeza estirada hacia adelante y la nariz casi tocando la piedra. Aunque era solo una sombra negra en el brillo de sus propios ojos, Bilbo alcanzaba a verlo o sentirlo, tenso como la cuerda de un arco, dispuesto a saltar. Bilbo casi dejó de respirar y también se quedó quieto. Estaba desesperado. Tenía que escapar, salir de aquella horrible oscuridad mientras le quedara alguna fuerza. Tenía que luchar. Tenía que apuñalar a la asquerosa criatura, sacarle los ojos, matarla. Quería matarlo a él. No, no sería una lucha limpia. Él era invisible ahora. Golem no tenía espada. No había amenazado matarlo, o no lo había intentado aún. Y era un ser miserable, solitario, perdido. Una súbita comprensión, una piedad mezclada con horror asomó en el corazón de Bilbo, un destello de interminables días iguales, sin luz ni esperanza de algo mejor, dura piedra, frío pescado, pasos furtivos, y susurros. Todos estos pensamientos se le cruzaron como un relámpago. Se estremeció. Y entonces, de pronto, en otro relámpago, como animado por una energía y una resolución nuevas, saltó hacia adelante. No un gran salto para un hombre, pero un salto a ciegas. Saltó directamente sobre la cabeza de Golem, a una distancia de 7 pies y 3 de altura, por cierto, y no lo sabía, apenas evitó que se le destrozara el cráneo contra el arco del túnel. Golem se lanzó hacia atrás e intentó atrapar al hobbit cuando volaba sobre él, pero demasiado tarde. Las manos golpearon el aire tenue, y Bilbo, cayendo limpiamente sobre los pies vigorosos, se precipitó a bajar por el nuevo pasadizo. No se volvió a mirar qué hacía Golem. Al principio oyó siseos y maldiciones detrás de él, muy cerca, luego cesaron. Casi enseguida sonó un aullido que helaba la sangre, un grito de odio y desesperación. Golem estaba derrotado. No se atrevía a ir más lejos, había perdido. Había perdido su presa, y había perdido también la única cosa que había cuidado alguna vez, su precioso. El aullido dejó a Bilbo con el corazón en la boca. Ya débil como un eco, pero amenazadora, la voz venía desde atrás. Ladrón, ladrón, ladrón. Bolsón. Lo odiamos, lo odiamos, lo odiamos, lo odiamos para siempre. No se oyó nada más. Pero el silencio también le parecía amenazador a Bilbo. Si los trasgos están tan cerca que él puede olerlos, pensó, tienen que haber oído las maldiciones y chillidos. Cuidado ahora, o esto te llevará a cosas peores. El pasadizo era bajo y de paredes toscas. No parecía muy difícil para el hobbit, excepto cuando, a pesar de andar con mucho cuidado, tropezaba de nuevo, y así muchas veces, golpeándose los dedos de los pies contra las piedras del suelo, molestas y afiladas. Un poco bajo para los trasgos, al menos para los grandes, pensaba Bilbo, no sabiendo que aun los más grandes, los orcos de las montañas, avanzan encorvados a gran velocidad, con las manos casi en el suelo. Pronto el pasadizo, que había estado bajando, comenzó a subir otra vez, y de pronto ascendió abruptamente. Bilbo tuvo que aflojar la marcha, pero por fin la cuesta acabó. Luego de un recodo, el pasadizo descendió de nuevo, y allá, al pie de una corta pendiente, vio que del costado de otro recodo venía un reflejo de luz. No una luz roja, como de linterna o de fuego, sino una luz pálida de aire libre. Bilbo echó a correr. Corriendo tanto como le aguantaban las piernas, dobló el último recodo y se encontró en medio de un espacio abierto, donde la luz, luego de todo aquel tiempo a oscuras, parecía deslumbrante. En verdad, era solo la luz del sol, que se filtraba por el hueco de una puerta grande, una puerta de piedra que habían dejado entornada. Bilbo parpadeó, y de pronto vio a los trasgos armados de pies a cabeza, con las espadas desenvainadas, sentados a la vera de la puerta y observándolo con los ojos abiertos, observando el pasadizo por donde había aparecido. Estaban preparados, atentos, dispuestos a cualquier cosa. Lo vieron antes que él pudiese verlos. Sí, lo vieron. Fuese un accidente o el último truco del anillo antes de tomar nuevo amo, no lo tenía en el dedo. Con aullidos de entusiasmo, los trasgos se abalanzaron sobre él.
Una punzada de miedo y pérdida, como un eco de la miseria de Gollum, hirió a Bilbo, y olvidando desenvainar la espada, metió las manos en los bolsillos. Y allí en el bolsillo izquierdo estaba el anillo, y él mismo se le deslizó en el dedo índice. Los trasgos se detuvieron bruscamente. No podían ver nada del hobbit. Había desaparecido. Había desaparecido. Chillaron 2 veces, tan alto como antes, pero no con tanto entusiasmo. ¿Dónde está? Gritaron. Se volvió pasadizo arriba. Dijeron algunos. Fue por aquí. Aullaron unos. Fue por allá. Aullaron otros. Cuidad la puerta, ordenó el capitán. Sonaron silbatos, las armaduras se entrechocaron, las espadas golpetearon, los trasgos maldijeron y juraron, corriendo acá y acullá, cayendo unos sobre otros y enojándose mucho. Hubo un terrible clamoreo, una conmoción y un alboroto. Bilbo estaba de veras aterrorizado, pero tenía aún bastante juicio para entender qué había ocurrido, y para esconderse detrás de un barril que guardaba la bebida de los trasgos centinelas, y salir así del apuro y evitar que lo golpearan y patearan hasta darle muerte, o que lo capturasen por el tacto. He de alcanzar la puerta, he de alcanzar la puerta. Seguía diciéndose, pero pasó largo rato antes de que se atreviera a intentarlo. Lo que siguió entonces fue horrible, como si jugaran a una especie de gallina ciega. El lugar estaba abarrotado de trasgos que corrían de un lado a otro, y el pobrecito hobbit se escurrió aquí y allá, fue derribado por un trasgo que no pudo entender con qué había tropezado, escapó a gatas, se deslizó entre las piernas del capitán, se puso de pie y corrió hacia la puerta. La puerta estaba abierta, pero un trasgo la había entornado todavía más. Bilbo empujó y no consiguió moverla. Trató de escurrirse por la abertura y quedó atrapado. Era horrible. Los botones se le habían encajado entre el canto y la jamba de la puerta. Allí fuera alcanzaba a ver el aire libre. Había unos pocos escalones que descendían a un valle estrecho con montañas altas alrededor. El sol apareció detrás de una nube y resplandeció más allá de la puerta, pero él no podía cruzarla. De pronto, uno de los trasgos que estaban dentro gritó: «Hay una sombra al lado de la puerta. Algo está ahí fuera». A Bilbo el corazón se le subió a la boca. Se retorció, aterrorizado. Los botones saltaron en todas direcciones. Atravesó la puerta, con la chaqueta y el chaleco rasgados, y brincó escalones abajo como una cabra, mientras los trasgos, desconcertados, recogían aún los preciosos botones de latón, caídos en el umbral. Por supuesto, enseguida bajaron tras él, persiguiéndolo, gritando y ululando por entre los árboles. Pero el sol no les gusta, les afloja las piernas, y la cabeza les da vueltas. No consiguieron encontrar a Bilbo, que llevaba el anillo puesto, y se escabullía entre las sombras de los árboles, corriendo rápido y en silencio y manteniéndose apartado del sol. Pronto volvieron gruñendo y maldiciendo a guardar la puerta. Bilbo había escapado. 6. De la sartén al fuego. B y el Ebeo había escapado de los trasgos, pero no sabía dónde estaba. Había perdido el capuchón, la capa, la comida, el pony, sus botones y sus amigos. Siguió adelante, hasta que el sol empezó a hundirse en el poniente, detrás de las montañas. Las sombras cruzaban el sendero, y Bilbo miró hacia atrás. Luego miró hacia adelante, y no pudo ver más que crestas y vertientes que descendían hacia las tierras bajas, y llanuras que asomaban de vez en cuando entre los árboles. «¡Cielos!», exclamó. «Parece que estoy justo al otro lado de las montañas nubladas, al borde de las tierras de más allá. ¿Dónde habrán tenido que ir los enanos y Gandalf? Solo espero que por ventura no estén todavía allá atrás en poder de los trasgos». Continuó caminando, por el borde del pequeño y elevado valle, y bajando luego las pendientes. Mas en todo este tiempo un pensamiento muy incómodo iba creciendo dentro de él. Se preguntaba si no estaba obligado, ahora que tenía el anillo mágico, a regresar a los horribles túneles y buscar a sus amigos. Acababa de decidir que no escaparía a ese deber, que tenía que volver atrás, y esto lo hacía muy desdichado, cuando oyó voces. Se detuvo y escuchó. No parecían trasgos, de modo que se arrastró con mucho cuidado hacia adelante. Estaba en un sendero pedregoso que serpenteaba hacia abajo, con una pared rocosa a la izquierda. Al otro lado el terreno descendía en pendiente, y bajo el nivel del sendero había unas cañadas donde crecían matorrales y arbustos. En una de estas cañadas, bajo los arbustos, había gente hablando. Se arrastró todavía más cerca, y de súbito vio, asomado entre dos grandes peñascos, una cabeza con capuchón rojo. Era Balim, que oteaba alrededor. Bilbo tenía ganas de palmotear y gritar de alegría, pero no lo hizo. Todavía llevaba puesto el anillo, por miedo de encontrar algo inesperado y desagradable, y vio que Balim estaba mirando directamente hacia él sin verlo. «Les daré a todos una sorpresa», pensó mientras se metía a gatas entre los arbustos del borde de la cañada. Gandalf estaba deliberando con los enanos.
Hablaban de todo lo que había ocurrido en los túneles, preguntándose y discutiendo qué irían a hacer ahora. Los enanos refunfuñaban, y Gandalf decía que de ninguna manera podían continuar el viaje dejando al señor Bolsón en manos de los trasgos, sin tratar de saber si estaba vivo o muerto, y sin tratar de rescatarlo. Al fin y al cabo es mi amigo, dijo Gandalf, y una buena persona. Me siento responsable. Ojalá no lo hubieseis perdido. Los enanos querían saber ante todo por qué razones lo habían traído con ellos, por qué no había podido mantenerse cerca y venir también, y por qué el mago no había elegido a alguien más sensato. Hasta ahora ha sido una carga de poco provecho, dijo uno. Si tenemos que regresar a esos túneles abominables a buscarlo, entonces maldito sea, digo yo. Gandalf contestó enfadado, lo traje, y no traigo cosas que no sean de provecho. O me ayudáis a buscarlo, o me voy y os dejo aquí para que salgáis de este embrollo como mejor podáis. Si al menos lo encontráramos, me lo agradeceríais antes de que haya pasado todo. ¿Por qué tuviste que dejarlo caer, Dori? Tú mismo lo habrías dejado caer, dijo Dori, si de pronto un trasgo te hubiese aferrado las piernas por detrás en la oscuridad, te hiciese tropezar, y te patis la espalda. En ese caso, ¿por qué no lo recogiste de nuevo? Cielos. Y aún me lo preguntas. Los trasgos luchando y mordiendo en la oscuridad, todos cayendo sobre otros cuerpos y golpeándose. Tú casi me tronchas la cabeza con Glamdring, y Thorin daba tajos a diestra y siniestra con Orcrist. De pronto echaste una de esas luces que ensegüecen y vimos que los trasgos retrocedían aullando. Gritaste, seguidme todos, y todos tenían que haberte seguido. Creímos que todos lo hacían. No hubo tiempo para contar, como tú sabes muy bien, hasta que nos abrimos paso entre los centinelas, salimos por la puerta más baja, y descendimos hasta aquí atropellándonos. Y aquí estamos, sin el saqueador, que el cielo lo confunda. Y aquí está el saqueador, dijo Bilbo adelantándose y metiéndose entre ellos, y quitándose el anillo. Señor, ¿cómo saltaron? Luego hubo gritos de sorpresa y alegría. Gandalf estaba tan atónito como cualquiera de ellos, pero quizá más complacido que los demás. Llamó a Balim y le preguntó qué pensaba de un centinela que permitía que la gente llegara así sin previo aviso. Por supuesto, la reputación de Bilbo creció mucho entre los enanos a partir de ese momento. Sí, a pesar de las palabras de Gandalf, dudaban aún de que era un saqueador de primera clase, no lo dudaron más. Balim era el más desconcertado, pero todos decían que había sido un trabajo muy bien hecho. Bilbo estaba en verdad tan complacido con estos elogios, que se rió entre dientes, pero nada dijo acerca del anillo, y cuando le preguntaron cómo se las había arreglado, comentó: «Oh, simplemente me deslicé, ya sabéis. Con mucho cuidado y en silencio». Bien, ni siquiera un ratón se ha deslizado nunca con cuidado y en silencio bajo mis mismísimas narices sin que yo lo descubriera, dijo Balim, y me saco el sombrero ante ti. Cosa que hizo, y luego agregó: Balim, a vuestro servicio. Vuestro servidor, el señor Bolsón, dijo Bilbo. Después quisieron conocer las aventuras de Bilbo desde el momento en que lo habían perdido, y él se sentó y les contó todo, excepto lo que se refería al hallazgo del anillo. No por ahora, pensó. Se interesaron en particular en la pugna de las adivinanzas y se estremecieron como correspondía cuando les describió el aspecto de Gollum. Y luego no se me ocurría ninguna otra pregunta con él sentado junto a mí, concluyó Bilbo, de modo que dije: ¿qué hay en mi bolsillo? Y no pudo adivinarlo por 3 veces. De modo que dije: ¿qué hay de tu promesa? Enséñame el camino de salida. Pero él saltó sobre mí para matarme, y yo corrí, caí, y me perdí en la oscuridad. Luego lo seguí, pues oí que se hablaba a sí mismo. Pensaba que yo conocía realmente el camino de salida, y estaba yendo hacia él. Al fin se sentó en la entrada y yo no podía pasar. De modo que salté sobre él y escapé corriendo hacia la puerta. ¿Qué pasó con los centinelas? Le preguntaron los enanos. ¿No había ninguno? Oh, sí, muchísimos, pero los esquivé. Me quedé trabado en la puerta, que solo estaba abierta una rendija, y perdí muchos botones, dijo mirándose con tristeza las ropas desgarradas. Pero conseguí escabullirme. Y aquí estoy. Los enanos lo miraron con un respeto completamente nuevo, mientras hablaba sobre burlar centinelas, saltar sobre Gollum y abrirse paso, como si no fuese muy difícil o muy inquietante. ¿Qué os dije?, exclamó Gandalf riendo. El señor Bolsón esconde cosas que no alcanzabais a imaginar. Le echó una mirada rara a Bilbo por debajo de las cejas pobladas mientras lo decía, y el hobbit se preguntó si el mago no estaría pensando en el episodio que él había omitido. Tenía sus propias preguntas que hacer ahora, pues si Gandalf ya había explicado todo a los enanos, Bilbo no lo había oído aún. Quería saber cómo había vuelto a aparecer Gandalf, y qué habían convenido hasta ese momento.
El mago, a decir verdad, nunca se molestaba por tener que explicar de nuevo sus habilidades, de modo que ahora le dijo a Bilbo que tanto Elrond como él estaban bien enterados de la presencia de trasgos malvados en esa parte de las montañas. Pero la entrada principal miraba antes a un desfiladero distinto, más fácil de cruzar, y a menudo apresaban a gente ignorante cerca de las puertas. Era evidente que los viajeros ya no tomaban ese camino, y los trasgos habían abierto hacía poco una nueva entrada en lo alto de la senda que habían tomado los enanos, pues hasta entonces había sido un paso seguro. Tendría que salir a buscar un gigante más o menos decente para que bloquee otra vez la puerta, dijo el mago, o pronto no habrá modo de cruzar las montañas. Tan pronto como Gandalf oyó el aullido de Bilbo, comprendió lo que había pasado. Siguió detrás de los trasgos y prisioneros hasta el borde de la gran sala, y allí se sentó, preparando la mejor magia posible entre las sombras. Fue un asunto muy delicado, dijo. Francamente difícil. Pero Gandalf, por supuesto, había hecho un estudio especial de los encantamientos con fuego y luces, hasta el mismo Hobbit, como recordaréis, no había olvidado aquellos mágicos fuegos de artificio en las fiestas del viejo Tuk, en las noches del solsticio de verano. El resto ya lo sabemos, excepto que Gandalf conocía perfectamente la puerta trasera, como los trasgos denominaban a la entrada inferior, donde Bilbo había perdido sus botones. En realidad, cualquiera que conociese aquella parte de las montañas conocía también la entrada inferior, pero había que ser un mago para no perder la cabeza en los túneles y seguir la dirección correcta. Construyeron esa entrada hace siglos, dijo, en parte como una vía de escape, si necesitaban una, en parte como un camino de salida hacia las tierras de más allá, donde todavía merodean en la noche y causan gran daño. La vigilan siempre, y nadie jamás ha conseguido bloquearla. La vigilarán doblemente a partir de ahora. Gandalf se rió. Los demás rieron con él. Pero el mago hizo que volvieran a la realidad. Tenemos que marchar enseguida, ahora que hemos descansado un poco, dijo. Saldrán a centenares detrás de nosotros cuando caiga la noche, y ya las sombras se están alargando. Pueden oler nuestras huellas horas después de que hayamos pasado por algún sitio. Tenemos que estar a muchas millas de aquí antes del anochecer. Habrá algo de luna, si el cielo se mantiene despejado, lo que es una suerte. No es que a ellos les importe demasiado la luna, pero un poco de luz ayudará a que no nos extraviemos. Oh, sí, dijo en respuesta a más preguntas del hobbit. Perdiste la noción del tiempo en los túneles de los trasgos. Hoy es jueves, y fuimos capturados la noche del lunes o la mañana del martes. Hemos recorrido millas y millas, bajamos atravesando el corazón mismo de las montañas, y ahora estamos al otro lado, todo un atajo. Mas no estamos en el punto al que nos hubiese llevado el desfiladero. Estamos demasiado al norte, y tenemos por delante una región algo desagradable. Y nos encontramos a una bastante altura. De modo que en marcha. Estoy terriblemente hambriento, gimió Bilbo, quien de pronto advirtió que no había probado bocado desde la noche anterior a la última noche. ¿Quién lo hubiera pensado de un hobbit? Sentía el estómago flojo y vacío, y las piernas muy inseguras, ahora que la excitación había concluido. No puedo remediarlo, dijo Gandalf, a menos que quieras volver y pedir amablemente a los trasgos que te devuelvan el pony y los bultos. No, gracias, respondió Bilbo. Muy bien entonces, no nos queda más que apretarnos los cinturones y marchar sin descanso. O nos convertiremos en cena, y eso sería mucho peor que no tenerla nosotros. Mientras marchaban, Bilbo buscaba por todos lados algo para comer, pero las moras estaban todavía en flor, y por supuesto no había nueces, ni tan siquiera bayas de espino. Mordisqueó un poco de acedera, bebió de un pequeño arroyo de la montaña que cruzaba el sendero, y comió 3 fresas silvestres que encontró en la orilla, pero no le sirvió de mucho. Caminaron y caminaron. El accidentado sendero desapareció. Los arbustos y las largas hierbas entre los cantos rodados, las briznas de hierba recortadas por los conejos, el tomillo, la salvia, el orégano y las jaras amarillas se desvanecieron por completo, y los viajeros se encontraron en la cima de una pendiente ancha y abrupta, de piedras desprendidas, restos de un deslizamiento de tierras. Empezaron a bajar, y cada vez que apoyaban un pie en el suelo, escorias y pequeños guijarros rodaban cuesta abajo. Pronto trozos más grandes de roca bajaron ruidosamente y provocaron que otras piedras de más abajo se deslizaran y rodaran también. Luego se desprendieron unos peñascos que rebotaron, reventando con fragor en pedazos envueltos en polvo. Al rato, por encima y por debajo de ellos, la pendiente entera pareció ponerse en movimiento, y el grupo descendió en montón, en medio de una confusión pavorosa de bloques y piedras que se deslizaban golpeando y rompiéndose. Fueron los árboles del fondo los que los salvaron. Se deslizaron hacia el bosque de pinos que trepaba desde el más oscuro e impenetrable de los bosques del valle hasta la falda misma de la montaña.
Algunos se aferraron a los troncos y se balancearon en las ramas más bajas, otros, como el pequeño hobbit, se escondieron detrás de un árbol para evitar las embestidas furiosas de las rocas. Pronto, el peligro pasó. El deslizamiento se había detenido, y alcanzaron a oír los últimos estruendos mientras los peñascos más voluminosos rebotaban y daban vueltas entre los helechos y las raíces de pino allá abajo. Bueno, nos ha costado un poco, dijo Gandalf, y aun a los trasgos que nos rastreen les costará bastante descender hasta aquí en silencio. Quizá, gruñó Bombur, pero no les será difícil tirarnos piedras a la cabeza. Los enanos, y Bilbo, estaban lejos de sentirse contentos, y se restregaban las piernas y los pies, lastimados y magullados. Tonterías. Aquí dejaremos el sendero de la pendiente. Deprisa, tenemos que apresurarnos. Mirad la luz. Hacía largo rato que el sol se había ocultado tras la montaña. Ya las sombras eran más negras alrededor, aunque allá lejos, entre los árboles y sobre las copas negras de los que crecían más abajo, podían ver todavía las luces de la tarde en las llanuras distantes. Bajaban cojeando ahora, tan rápido como podían, por la pendiente menos abrupta de un pinar, por un inclinado sendero que los conducía directamente hacia el sur. En ocasiones se abrían paso entre un mar de helechos de altas frondas que se levantaban por encima de la cabeza del hobbit. Otras veces marchaban con la quietud del silencio, sobre un suelo de agujas de pino, y durante todo ese tiempo la lobreguez se iba haciendo más pesada y la calma del bosque más profunda. No había viento aquel atardecer que moviera al menos con un susurro de mar las ramas de los árboles. ¿Tenemos que seguir todavía más?, preguntó Bilbo cuando en la oscuridad del bosque apenas alcanzaba a distinguir la barba de Thorin que ondeaba junto a él y la respiración de los enanos sonaba en el silencio como un fuerte ruido. Tengo los dedos de los pies torcidos y magullados, me duelen las piernas, y mi estómago se balancea como una bolsa vacía. Un poco más, dijo Gandalf. Luego de lo que pareció siglos, salieron de pronto a un espacio abierto sin árboles. La luna estaba alta y brillaba en el claro. De algún modo todos tuvieron la impresión de que no era precisamente un lugar agradable, aunque no se veía nada sospechoso. De súbito oyeron un aullido, lejos, colina abajo, un aullido largo y estremecedor. Le contestó otro, lejos, a la derecha, y muchos más, más cerca de ellos. Luego otro, no muy lejano, a la izquierda. Eran lobos que aullaban a la luna, lobos que llamaban a la manada. No había lobos que vivieran cerca del agujero del señor Bolsón, pero conocía el sonido. Se lo habían descrito a menudo en cuentos y relatos. Uno de sus primos mayores, por la rama Tuk, que había sido un gran viajero, los imitaba a menudo para aterrorizarlo. Oírlos ahora en el bosque bajo la luna era demasiado para Bilbo. Ni siquiera los anillos mágicos son muy útiles contra los lobos, en especial contra las manadas diabólicas que vivían a la sombra de las montañas infestadas de trasgos, más allá de los límites de las tierras salvajes, en las fronteras de lo desconocido. Los lobos de esta clase tienen un olfato más fino que los trasgos. Y no necesitan verte para atraparte. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos?, gritó. Salir de trasgos para caer en lobos. Dijo, y esto llegó a ser un proverbio, aunque ahora decimos de la sartén al fuego, en las situaciones incómodas de este tipo. A los árboles, rápido, gritó Gandalf. Y corrieron hacia los árboles del borde del claro, buscando aquellos de ramas bajas o bastante delgados para escapar trepando por los troncos. Los encontraron con una rapidez insólita, como podéis imaginar, y subieron muy alto confiando como nunca en la firmeza de las ramas. Habríais reído, desde una distancia segura, si hubieseis visto a los enanos sentados arriba, en los árboles, las barbas colgando, como viejos caballeros chiflados que jugaban a ser niños. Fili y Kili habían subido a la copa de un alerce alto que parecía un enorme árbol de Navidad. Dori, Nori, Ori, Oin y Gloin estaban más cómodos en un pino elevado con ramas regulares que crecían a intervalos, como los rayos de una rueda. Bifur, Bofur, Bombur y Thorin estaban en otro pino próximo. Duolan y Balim habían trepado con rapidez a un abeto delgado, escaso de ramas, y estaban intentando encontrar un lugar para sentarse entre el follaje de la copa. Gandalf, que era bastante más alto que el resto, había encontrado un árbol inaccesible para los otros, un pino grande que se levantaba en el mismísimo borde del claro. Estaba bastante oculto entre las ramas, pero cuando asomaba la luna, se le podía ver el brillo de los ojos. ¿Y Bilbo? No pudo subir a ningún árbol, y corría de un tronco a otro, como un conejo que no encuentra su madriguera mientras un perro lo persigue mordiéndole los talones. Otra vez has dejado atrás al saqueador, dijo Nori a Dori mirando abajo. No me puedo pasar la vida cargando saqueadores, protestó Dori, túneles abajo y árboles arriba. ¿Qué te crees que soy? ¿Un mozo de cuerda? Se lo comerán si no hacemos algo, dijo Thorin, pues ahora había aullidos todo alrededor, acercándose más y más. Dori, llamó, pues Dori era el que estaba más abajo, en el árbol más fácil de escalar.
Ve rápido, y dale una mano al señor Bolsón. Dory era en realidad un buen muchacho a pesar de que protestara gruñendo. El pobre Bilbo no consiguió alcanzar la mano que le tendían aunque el enano descendió a la rama más baja y estiró el brazo todo lo que pudo. De modo que Dory bajó realmente del árbol y ayudó a que Bilbo se le trepase a la espalda. En ese preciso momento los lobos irrumpieron aullando en el claro. De pronto hubo cientos de ojos observándolos desde las sombras. Pero Dory no soltó a Bilbo. Esperó a que trepara de los hombros a las ramas, y luego saltó. Justo a tiempo. Un lobo le echó una dentellada a la capa cuando aún se columpiaba en la rama de abajo y casi lo alcanzó. Un minuto después una manada entera gruñía alrededor del árbol y saltaba hacia el tronco, los ojos encendidos y las lenguas fuera. Pero ni siquiera los salvajes guargos, pues así se llamaban los lobos malvados de más allá del yermo, pueden trepar a los árboles. Por el momento los expedicionarios estaban a salvo. Afortunadamente hacía calor y no había viento. Los árboles no son muy cómodos para estar sentados en ellos un largo rato, cualquiera que sea la circunstancia, pero al frío y al viento, con lobos que te esperan abajo y alrededor, pueden ser sitios harto desagradables. Este claro en el anillo de árboles era evidentemente un lugar de reunión de los lobos. Más y más continuaban llegando. Unos pocos se quedaron al pie del árbol en que estaban Dory y Bilbo, y los otros fueron venteando alrededor hasta descubrir todos los árboles en los que había alguien. Vigilaron estos también, mientras el resto, parecían cientos y cientos, fue a sentarse en un gran círculo en el claro, y en el centro del círculo había un enorme lobo gris. Les habló en la espantosa lengua de los guargos. Gandalf la entendía. Bilbo no, pero el sonido era terrible, y parecía que solo hablará de cosas malvadas y crueles, como así era. De vez en cuando todos los guargos del círculo respondían en coro al jefe gris, y el espantoso clamor sacudía al hobbit, que casi se caía del pino. Os diré lo que Gandalf oyó, aunque Bilbo no lo comprendiese. Los guargos y los trasgos colaboraban a menudo en acciones perversas. Por lo común, los trasgos no se alejan de las montañas, a menos que se los persiga y estén buscando nuevos lugares, o marchen a la guerra, y me alegra decir que esto no ha sucedido desde hace largo tiempo. Pero en aquellos días, a veces hacían incursiones, en especial para conseguir comida o esclavos que trabajasen para ellos. En esos casos, conseguían a menudo que los guargos los ayudasen, y se repartían el botín. A veces cabalgaban en lobos, así como los hombres montan en caballos. Ahora parecía que una gran incursión de trasgos había sido planeada para aquella misma noche. Los guargos habían acudido para reunirse con los trasgos, y los trasgos llegaban tarde. La razón, sin duda, era la muerte del gran trasgo y toda la agitación causada por los enanos, Bilbo y Gandalf, a quienes quizá todavía buscaban. A pesar de los peligros de estas tierras lejanas, unos hombres audaces habían venido allí desde el sur, derribando árboles, y levantando moradas entre los bosques más placenteros de los valles y a lo largo de las riberas de los ríos. Eran muchos, y bravos y bien armados, y ni siquiera los guargos se atrevían a atacarlos cuando los veían juntos, o a la luz del día. Pero ahora habían planeado caer de noche con la ayuda de los trasgos sobre algunas de las aldeas más próximas a las montañas. Si este plan se hubiese llevado a cabo, no habría quedado nadie allí al día siguiente. Todos habrían sido asesinados, excepto los pocos que los trasgos preservasen de los lobos y llevasen de vuelta a las cavernas como prisioneros. Era espantoso escuchar esa conversación, no solo por los bravos leñadores, las mujeres y los niños, sino también por el peligro que ahora amenazaba a Gandalf y a sus compañeros. Los guargos estaban furiosos y se preguntaban desconcertados qué hacía esa gente en el mismísimo lugar de reunión. Pensaban que eran amigos de los leñadores y habían venido a espiarlos, y advertirían a los valles, con lo cual trasgos y lobos tendrían que librar una terrible batalla en vez de capturar prisioneros y devorar gentes arrancadas bruscamente del sueño. De modo que los guargos no tenían intención de alejarse y permitir que la gente de los árboles escapase, de ninguna manera, no hasta la mañana. Y mucho antes, dijeron, los soldados trasgos vendrán de las montañas, y los trasgos pueden trepar a los árboles, o derribarlos. Ahora podéis comprender por qué Gandalf, escuchando esos gruñidos y aullidos, empezó a tener un miedo espantoso, mago como era, y a sentir que estaban en un pésimo lugar y todavía no habían escapado del todo. Sin embargo, no les dejaría el camino libre, aunque mucho no podía ser aferrado a un gran árbol con lobos por doquier allá en el suelo. Arrancó unas piñas enormes de las ramas y enseguida prendió fuego a una de ellas con una brillante llama azul, y la arrojó zumbando hacia el círculo de lobos. Alcanzó a uno en el lomo, y la piel velluda empezó a arder, con lo cual la bestia saltó de un lado a otro aullando horriblemente. Luego cayó otra piña y otra, con llamas azules, rojas o verdes. Estallaban en el suelo, en medio del círculo, y se esparcían alrededor en chispas coloreadas y humo.
Una especialmente grande golpeó el hocico del lobo jefe, que saltó 10 pies en el aire, y se lanzó dando vueltas y vueltas alrededor del círculo, con tanta cólera y tanto miedo que mordía y lanzaba dentelladas aún a los otros lobos. Los enanos y Bilbo gritaron y vitorearon. Era terrible ver la rabia de los lobos, y el tumulto que hacían llenaba toda la floresta. Los lobos tienen miedo del fuego en cualquier circunstancia, pero este era un fuego muy extraño y horroroso. Si una chispa les tocaba la piel, se pegaba y les quemaba los pelos, y a menos que se revolcasen rápido, pronto estaban envueltos en llamas. Muy pronto los lobos estaban revolcándose por todo el claro una y otra vez para quitarse las chispas de los lomos, mientras aquellos que ya ardían, corrían aullando y pegando fuego a los demás, hasta que eran ahuyentados por sus propios compañeros, y huían pendiente abajo, chillando y gimoteando y buscando agua. ¿Qué es todo ese tumulto en el bosque?, dijo el señor de las águilas. Estaba posado, negro a la luz de la luna, en la cima de una solitaria cumbre rocosa del borde oriental de las montañas. Oigo voces de lobos. ¿Andarán los trasgos de fechorías en los bosques? Se elevó en el aire, e inmediatamente dos de los guardianes del señor lo siguieron saltando desde las rocas de los lados. Volaron en círculos arriba en el cielo, y observaron el anillo de los guargos, un minúsculo punto muy, muy abajo. Pero las águilas tienen ojos penetrantes y pueden ver cosas pequeñas desde una gran distancia. El señor de las águilas de las montañas nubladas tenía ojos capaces de mirar al sol sin un parpadeo y de ver un conejo que se movía allá abajo a una milla a la luz pálida de la luna. De modo que, aunque no alcanzaba a ver a la gente en los árboles, podía distinguir los movimientos de los lobos y los minúsculos destellos del fuego, y oía los aullidos y gañidos que se elevaban tenues desde allá abajo. También pudo ver el destello de la luna en las lanzas y yelmos de los trasgos, cuando unas largas hileras de esta gente malvada se arrastraron con cautela, bajando las laderas de la colina desde la entrada a los túneles, y serpenteando en el bosque. Las águilas no son aves bondadosas. Algunas son cobardes y crueles. Pero la raza ancestral de las montañas del norte era la más grande entre todas. Altivas y fuertes, y de noble corazón, no querían a los trasgos, ni les temían. Cuando les prestaban alguna atención, lo que era raro, pues no se alimentaban de tales criaturas, se precipitaban sobre ellos y los obligaban a retirarse chillando a las cuevas, y detenían cualquier maldad en que estuviesen empeñados. Los trasgos odiaban a las águilas y les tenían miedo, pero no podían alcanzar aquellos encumbrados sitiales, ni sacarlas de las montañas. Esa noche el señor de las águilas tenía mucha curiosidad por saber qué se estaba tramando, de modo que convocó a otras águilas, y juntas volaron desde las cimas, y trazando círculos lentamente, siempre girando y girando, bajaron y bajaron y bajaron hacia el anillo de los lobos y el sitio en que se reunían los trasgos. Algo muy bueno, por cierto. Cosas espantosas habían estado sucediendo allí abajo. Los lobos alcanzados por las llamas habían huido al bosque, y habían prendido fuego en varios sitios. Era pleno verano, y en este lado oriental de las montañas había llovido poco en los últimos tiempos. Helechos amarillentos, ramas caídas, espesas capas de agujas de pino, y aquí y allá árboles secos, pronto empezaron a arder. Todo alrededor del claro de los guargos el fuego se elevaba en llamaradas. Pero los lobos guardianes no abandonaban los árboles. Enloquecidos y coléricos saltaban y aullaban al pie de los troncos, y maldecían a los enanos en aquel horrible lenguaje, con las lenguas fuera y los ojos brillantes tan rojos y fieros como las llamas. Entonces, de súbito, los trasgos llegaron corriendo y aullando. Pensaban que se estaba librando una batalla contra los hombres de los bosques, pero pronto advirtieron lo que ocurría. Unos pocos llegaron a sentarse y rieron. Otros blandieron las lanzas y golpearon los mangos contra los escudos. Los trasgos no temen al fuego, y pronto tuvieron un plan que les pareció de lo más divertido. Algunos reunieron a todos los lobos en una manada. Otros apilaron helechos y brezos alrededor de los troncos, y se precipitaron en torno, y pisotearon y golpearon y pisotearon, hasta que apagaron casi todos los fuegos, pero no los más próximos a los árboles donde estaban los enanos. Estos fuegos los alimentaron con hojas, ramas secas y helechos. Pronto un anillo de humo y llamas rodeó a los enanos, un anillo que no crecía hacia afuera, pero que se iba cerrando lentamente, hasta que el fuego lamió la leña apilada bajo los árboles. El humo llegaba a los ojos de Bilbo, podía sentir el calor de las llamas, y a través de la humareda alcanzaba a ver a los trasgos que danzaban, girando y girando, en un círculo, como gente que celebraba alrededor de una hoguera la llegada del verano. Fuera del círculo de guerreros danzantes, armados con lanzas y hachas, los lobos se mantenían apartados, observando y aguardando. Bilbo pudo oír a los trasgos que entonaban ahora una horrible canción. 15 pájaros en 5 abetos. Las plumas aventadas por una brisa ardiente. Pero, qué extraños pájaros, ninguno tiene alas. Oh, ¿qué haremos con estas raras gentes? Asarlas vivas, o hervirlas en la olla.
o freírlas, cocerlas y comerlas calientes. Luego se detuvieron y gritaron: «Volad, pajaritos. Volad si podéis. Bajad, pajaritos. Os asaréis en vuestros nidos. Cantad, cantad, pajaritos. ¿Por qué no cantáis? Alejaos, chiquillos», gritó Gandalf por respuesta. «No es época de buscar nidos. Y los chiquillos traviesos que juegan con fuego reciben lo que se merecen». Lo dijo para enfadarlos y para mostrarles que no tenía miedo, aunque en verdad lo tenía, mago y todo como era. Pero los trasgos no le prestaron atención y siguieron cantando. Que ardan, árboles y helechos. Marchitos y abrazados. Que la antorcha siseante ilumine la noche para nuestro contento. Allá. Que los cuezan, los frían y achicharren, hasta que ardan las barbas, y los ojos se nublen, y yedan los cabellos y estallen los pellejos, se disuelvan las grasas, y los huesos renegros descansen en cenizas bajo el cielo. Así los enanos morirán. La noche iluminando para nuestro contento. Allá. Ea pronto ya. Ea que va. Y con ese ea que va, las llamas llegaron bajo el árbol de Gandalf. En un momento se extendieron a los otros. La corteza ardió, las ramas más bajas crujieron. Entonces Gandalf trepó a la copa del árbol. El súbito resplandor estalló en su vara como un relámpago cuando se aprestaba a saltar y a caer, justo entre las lanzas enemigas. Aquello hubiese sido el fin de Gandalf, aunque probablemente hubiese matado a muchos, al precipitarse entre ellos como un rayo. Pero no llegó a saltar. En aquel preciso momento el Señor de las Águilas se abalanzó desde lo alto, abrió las garras, se apoderó de Gandalf, y desapareció. Hubo un clamor de cólera y sorpresa entre los trasgos. Fuerte chilló el Señor de las Águilas, a quien Gandalf había ahora hablado. Nuevamente se abalanzaron las grandes aves que estaban con él, y descendieron como enormes sombras negras. Los lobos gimotearon rechinando los dientes. Los trasgos aullaron y patearon el suelo con rabia, y arrojaron sus pesadas lanzas al aire. Sobre ellos se lanzaron las águilas. La acometida oscura de las alas que batían los golpeó contra el suelo o los arrojó lejos. Las garras les laceraron las caras. Otras veces volaron a las copas de los árboles y se llevaron a los enanos, que ahora subían trepando a unas alturas a las que nunca se habían atrevido a llegar. El pobre pequeño Bilbo estuvo muy cerca de que lo dejaran de nuevo atrás. Alcanzó justo a aferrarse de las piernas de Dori cuando ya se lo llevaban, el último de todos, y arriba fueron juntos, sobre el tumulto y el incendio, Bilbo columpiándose en el aire, sintiendo que se le romperían los brazos en cualquier momento. Mientras, allá abajo, los trasgos y los lobos se habían dispersado en los bosques. Unas cuantas águilas estaban todavía trazando círculos y cerniéndose sobre el campo de batalla. De pronto las llamas de los árboles se alzaron por encima de las ramas más altas. Subieron con un fuego crepitante, y hubo un estallido de chispas y humo. Bilbo había escapado justo a tiempo. Bilbo nunca olvidó aquel vuelo, abrazado a los tobillos de Dori. Mis brazos, gemía Bilbo, y mientras tanto Dori plañía. Mis pobres piernas, mis pobres piernas. En el mejor de los casos las alturas le daban vértigo a Bilbo. Bastaba que mirase desde el borde de un risco pequeño para que se sintiera mareado. Nunca le habían gustado las escaleras, y mucho menos los árboles, antes nunca había tenido que escapar de los lobos. De manera que podéis imaginar cómo le daba vueltas ahora la cabeza cuando miraba hacia abajo entre los colgantes dedos de los pies y veía las tierras oscuras que se ensanchaban debajo, tocadas aquí y allá por la luz de la luna en la roca de una ladera o en un arroyo de los llanos. Los picos de las montañas se estaban acercando, puntas rocosas iluminadas por la luna asomaban entre las sombras negras. Verano o no, el aire parecía muy frío. Cerró los ojos y se preguntó si sería capaz de seguir sosteniéndose así mucho más. Luego imaginó qué sucedería si no aguantaba. Se sintió enfermo. El vuelo terminó justo a tiempo para Bilbo, justo antes de que aflojara las manos. Se soltó de los tobillos de Dori con un grito sofocado y cayó sobre la tosca plataforma donde vivía el águila. Allí quedó un rato tendido sin decir una palabra, con pensamientos que eran una mezcla de sorpresa por haberse salvado del fuego y de miedo a caer de aquel sitio estrecho a las espesas sombras de ambos lados. Sentía la cabeza verdaderamente muy rara en aquel momento, después de las espantosas aventuras de los 3 últimos días, casi sin nada para comer, y de pronto se encontró diciendo en voz alta: «Ahora sé cómo se siente un trozo de tocino cuando de pronto lo sacan de la sartén con un tenedor y la ponen otra vez en la alacena». «No, no lo sabes». Oyó que Dori respondía: «Pues el tocino sabe que volverá, tarde o temprano, a la sartén. Y es de esperar que nosotros no. Además las águilas no son tenedores». «Oh, no. No se parecen nada a pájaros ponedores, tenedores, quiero decir», contestó Bilbo incorporándose y observando con ansiedad al águila que estaba posada cerca.
Se preguntó qué otras tonterías habría estado diciendo, y si el águila las consideraría ofensivas. No se ha de ser grosero con un águila si uno no es más que un pequeño hobbit y ya ha caído la noche en la peña donde vive el águila. El enorme pajarraco se afiló el pico en una roca y se alisó las plumas, sin prestarle atención. Pronto llegó volando otra águila. El señor de las águilas te ordena traer a tus prisioneros a la gran repisa, chilló y se fue. La otra tomó a Dory en sus garras y partió volando con él hacia la noche, dejando a Bilbo completamente solo. Las pocas fuerzas que le quedaban le alcanzaban apenas para preguntarse qué habría querido decir el águila con prisioneros, y ya empezaba a pensar que, cuando le llegara el turno, lo abrirían como un conejo para la cena. El águila regresó, lo agarró por el dorso de la chaqueta, y se lanzó fuera. Esta vez el vuelo fue corto. Muy pronto Bilbo estuvo tumbado, temblando de miedo, en una amplia repisa en la ladera de la montaña. No había manera de descender hasta allí, sino volando, y no había sendero para bajar excepto saltando a un precipicio. Allí encontró a todos los otros, sentados de espaldas a la pared montañosa. El señor de las águilas estaba también allí y hablaba con Gandalf. Quizás a Bilbo no se lo iban a comer, después de todo. El mago y el águila parecían conocerse de alguna manera, y aún estar en buenas relaciones. En realidad Gandalf, que había visitado a menudo las montañas, había ayudado una vez a las águilas y había curado al señor de una herida de flecha. Así que como veis, prisioneros, quería decir prisioneros rescatados de los trasgos, solamente, y no cautivos de las águilas. Cuando Bilbo escuchó la conversación de Gandalf, comprendió que por fin iban a escapar real y verdaderamente de aquellas cimas espantosas. Estaba discutiendo planes con el gran águila para transportar lejos a los enanos, a él y a Bilbo, y dejarlos justo en el camino que cruzaba los llanos de abajo. El señor de las águilas no los llevaría a ningún lugar próximo a las moradas de los hombres. Nos dispararían con esos grandes arcos de tejo, dijo, pensando que vamos a robarles las ovejas. Y en otras ocasiones estarían en lo cierto. Nos satisface burlar a los trasgos, y pagarte así nuestra deuda de gratitud, pero no nos arriesgaremos por los enanos en los llanos del sur. Muy bien, dijo Gandalf. Llevadnos a cualquier sitio y tan lejos como queráis. Ya habéis hecho mucho por nosotros. Pero mientras tanto, estamos famélicos. Yo casi estoy muerto de hambre, dijo Bilbo con una débil vocecita que nadie oyó. Eso tal vez pueda tener remedio, dijo el señor de las águilas. Más tarde podríais haber visto un brillante fuego en la repisa de piedra, y las figuras de los enanos alrededor, cocinando y envueltos en un exquisito olor a asado. Las águilas habían traído unos arbustos secos para el fuego, y conejos, liebres y una pequeña oveja. Los enanos se encargaron de todos los preparativos. Bilbo se sentía demasiado débil para ayudar, y de cualquier modo no era muy bueno desollando conejos o picando carne, pues estaba acostumbrado a que el carnicero se la entregase lista ya para cocinar. Gandalf estaba echado también, luego de haberse ocupado de encender el fuego, ya que Oin y Gloin habían perdido sus yescas. Los enanos nunca fueron aficionados a las cerillas, ni siquiera entonces. Así concluyeron las aventuras de las montañas nubladas. Pronto el estómago de Bilbo estuvo lleno y confortado de nuevo, y sintió que podía dormir sin preocupaciones, aunque en realidad le habría gustado más una hogaza con mantequilla que aquellos trozos de carne tostada en varas. Durmió hecho un ovillo en la piedra dura, más profundamente de lo que había dormido nunca en el lecho de plumas de su propio pequeño agujero. Pero soñó toda la noche con su casa, y recorrió en sueños todas las habitaciones buscando algo que no podía encontrar, y que no sabía qué era. 7. Extraños aposentos. A la mañana siguiente, Bilbo despertó con el sol temprano en los ojos. Se levantó de un salto para mirar la hora y poner la marmita al fuego. Y descubrió que no estaba en casa, de ningún modo. Así que se sentó, deseando en vano un baño y un cepillo. No los consiguió, ni té, ni tostadas, ni panceta para el desayuno, solo cordero frío y conejo. Y enseguida tuvo que prepararse para la inminente partida. Esta vez se le permitió montar en el lomo de un águila y sostenerse entre las alas. El aire golpeaba y Bilbo cerraba los ojos. Los enanos gritaban despidiéndose y prometiendo devolver el favor al señor de las águilas, mientras 15 grandes aves partían de la ladera de la montaña. El sol aún estaba cerca de los lindes orientales. La mañana era fría, y había nieblas en los valles y hondonadas, y sobre los picos y crestas de las colinas. Bilbo abrió un ojo y vio que las aves estaban muy arriba y el mundo muy lejos, y que las montañas se empequeñecían. Cerró otra vez los ojos y se aferró con más fuerza. No pellizques, le dijo el águila. No tienes por qué asustarte como un conejo, aunque te parezcas bastante a uno. Es una bonita mañana y el viento sopla apenas. ¿Hay acaso algo más agradable que volar?
A Bilbo le hubiese gustado decir, un baño caliente y luego, más tarde, un desayuno sobre la hierba, pero le pareció mejor no decir nada y aflojó un poquito las manos. Al cabo de un buen rato, las águilas divisaron sin duda el punto al que se dirigían, aun desde aquellas alturas, pues empezaron a volar en círculos, descendiendo en amplias espirales. Bajaron así un tiempo, y al final el hobbit abrió de nuevo los ojos. La tierra estaba mucho más cercana, y debajo había árboles que parecían olmos y robles, y amplias praderas, y un río que lo atravesaba todo. Pero sobresaliendo del terreno, justo en el curso del río que allí serpenteaba, había una gran roca, casi una colina de piedra, como una última avanzada de las montañas distantes, o un enorme peñasco arrojado millas adentro en la llanura por algún gigante entre gigantes. Las águilas descendían ahora con rapidez una a una sobre la cima de la roca, y dejaban allí a los pasajeros. Buen viaje, gritaron. Donde quiera que vayáis, hasta que los nidos os reciban al final de la jornada. Una fórmula de cortesía común entre estas aves. Que el viento bajo las alas os sostenga allá donde el sol navega y la luna camina, respondió Gandalf, que conocía la respuesta correcta. Y de este modo partieron. Y aunque el señor de las águilas llegó a ser rey de todos los pájaros, y tuvo una corona de oro, y los 15 lugartenientes llevaron collares de oro, fabricados con el oro de los enanos, Bilbo nunca volvió a verlos, excepto en la batalla de los 5 ejércitos, lejos y arriba. Pero como esto ocurre al final de la historia, por ahora no diremos más. Había un espacio liso en la cima de la colina de piedra y un sendero de gastados escalones que descendían hasta el río, y un vado de piedras grandes y chatas llevaba a la pradera del otro lado. Allí había una cueva pequeña, acogedora y con suelo de guijarros, al pie de los escalones, casi al final del vado pedregoso. El grupo se reunió en la cueva y discutió lo que se iba a hacer. Siempre quise veros a todos a salvo, si era posible, del otro lado de las montañas, dijo el mago, y ahora, gracias al buen gobierno y a la buena suerte, lo he conseguido. En realidad hemos avanzado hacia el este más de lo que yo deseaba, pues al fin y al cabo esta no es mi aventura. Puedo venir a veros antes de que todo concluya, pero mientras tanto he de atender otro asunto urgente. Los enanos gemían y parecían desolados, y Bilbo lloraba. Habían empezado a creer que Gandalf los acompañaría durante todo el trayecto y estaría siempre allí para sacarlos de cualquier dificultad. No desapareceré en este mismo instante, dijo el mago. Puedo daros un día o dos más. No tenemos comida, ni equipaje, ni ponis que montar, y no sabéis dónde estáis ahora. Yo puedo decíroslo. Estáis todavía algunas millas al norte del sendero que tendríamos que haber tomado, si no hubiésemos cruzado la montaña con tanta prisa. Muy poca gente vive en estos parajes, a menos que hayan venido desde la última vez que estuve aquí abajo, años atrás. Pero conozco a alguien que vive no muy lejos. Ese alguien talló los escalones en la gran roca, la carroca creo que la llama. No viene a menudo por aquí, desde luego no durante el día, y no vale la pena esperarlo. A decir verdad, sería muy peligroso hacerlo. Ahora tenemos que salir y encontrarlo. Y si todo va bien en dicho encuentro, creo que partiré y os desearé como las águilas. Buen viaje a donde quiera que vayáis. Le pidieron que no los dejase. Le ofrecieron oro del dragón y plata y joyas, pero el mago no se inmutó. Nos veremos, dijo, y creo que ya me he ganado algo de ese oro del dragón, cuando le echéis mano. Los enanos dejaron entonces de suplicar. Se sacaron la ropa y se bañaron en el río, que en el vado era poco profundo, claro y pedregoso. Luego de secarse al sol, que ahora caía con fuerza, se sintieron refrescados, aunque todavía doloridos y un poco hambrientos. Pronto cruzaron el vado, cargando con el hobbit, y luego marcharon entre la abundante hierba verde y bajo la hilera de robles anchos de brazos y los olmos altos. ¿Y por qué se le llama la carroca?, preguntó Bilbo cuando caminaba junto al mago. La llamó la carroca, porque carroca es la palabra para ella. Llama carrocas a cosas así, y esta es la carroca, pues es la única cerca de su casa y la conoce bien. ¿Quién la llama? ¿Quién la conoce? Ese alguien de quien hablé, una gran persona. Tenéis que ser todos muy corteses cuando os presente. Os presentaré muy poco a poco, de dos en dos, creo, y cuidaréis de no molestarlo, o solo los cielos saben lo que ocurriría. Cuando se enfada puede resultar desagradable, aunque es muy amable si está de buen humor. Sin embargo, os advierto que se enfada con bastante facilidad. Todos los enanos se juntaron alrededor cuando oyeron que el mago hablaba así con Bilbo. ¿Es a él a quien nos llevas ahora?, inquirieron. ¿No podrías encontrar a alguien de mejor carácter? ¿No sería mejor que lo explicases un poco más? Y así una pregunta tras otra. Sí, sí, por supuesto. No, no podría. Y lo he explicado muy bien, respondió el mago, enojado. Si necesitáis saber algo más, se llama Beorn.
Es muy fuerte, y un cambiapieles además. ¿Qué? ¿Un peletero? ¿Un hombre que llama a los conejos roedores cuando no puede hacer pasar las pieles de conejo por pieles de ardilla? Preguntó Bilbo. Cielos, no, 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 dijo Gandalf. No seas estúpido, señor Bolsón, si puedes evitarlo, y en nombre de toda maravilla haz el favor de no mencionar la palabra peletero mientras te encuentras en un área de 100 millas a la redonda de su casa, ni alfombra, ni capa, ni estola, ni manguito, ni cualquier otra palabra tan funesta. Él es un cambiapieles, cambia de piel. Unas veces es un enorme oso negro, otras un hombre vigoroso y corpulento de pelo oscuro, con grandes brazos y luenga barba. No puedo deciros mucho más, aunque eso tendría que bastaros. Algunos dicen que es un oso descendiente de los grandes y antiguos osos de las montañas, que vivían allí antes que llegasen los gigantes. Otros dicen que desciende de los primeros hombres que vivieron antes que Smaug o los otros dragones dominasen esta parte del mundo, y antes que los trasgos del norte viniesen a las colinas. No puedo asegurarlo, pero creo que la última versión es la verdadera. A él no le gustan los interrogatorios.